Bien, pues quedan 4 minutos para llegar a las 11:30 y tenemos que hablar del medio ambiente y de cómo se lucha para preservar nuestros espacios naturales de vertidos y sobre todo de la falta de agua, porque hemos comprobado cómo en la finca del Pantanet, situada junto al Parque Natural de las Salinas, en el sistema de entramado de los Azarbes, hemos comprobado hace unas semanas la mortandad de peces, miles de kilos de peces, sobre todo de mújol en su mayoría, pero de otras especies autóctonas de nuestros humedales, han muerto por falta de oxígeno. Parece ser que esta es la causa. La Consellería está investigando y de momento no han dado los resultados, pero los propietarios de la finca aseguran que suele pasar cada verano, porque no llega el agua a la finca del Pantanet y porque el calor cada vez es más intenso. Se quedan sin oxígeno porque no se pueden regenerar las aguas al no tener aportes hídricos y el resultado es una catástrofe medioambiental como la que hemos visto en imágenes como esta. Ahí estamos viendo uno de los canales, pero no estamos viendo la mortandad de peces. A ver, sí, aquí está. Esta es la mortandad, este es el resultado de esos peces, de esos miles de kilos de mújol que por falta de oxígeno murieron y supusieron un foco muy importante de contaminación. Por eso está esa máquina retroexcavadora para enterrar los peces muertos y evitar que siga muriendo más aves y más especies por la contaminación de estos cadáveres. Pues para hablar de esa mortandad, que fuimos noticia incluso nacional, tenemos con nosotros al presidente de ASA, de la Asociación de los Amigos de los Humedales del Sur, Sergio Arroyo. Bienvenido. Hola, Rosmary, gracias. Bueno, esto es muy fácil. Si tenemos agua, ¿dejarán de morir los peces por falta de oxígeno? Dos puntualizaciones. Venga, vamos allá. La primera, el marco. Eso está dentro del Parque Natural de las Salinas de Santa Pola. No veas. O sea, no está fuera. Y es curioso, o sea, me salió en prensa, incluso el propio propietario, ¿no? Dice que está al lado de las salinas, ¿no? Perdona, sí, al lado de las salinas, de la explotación salinera. Pero está dentro de un espacio protegido. Ese es el Coto de Santa Fe, tradicional. Es un humedal donde está autorizada la caza, un coto, pero es un humedal muy importante, es para la caza y tal, que se caza, se matan aves y tal, pero para muchas especies, en esta época del año, para la reproducción es muy importante, pero es un espacio protegido y está dentro de un parque natural. Y ese azarbe, para que los oyentes hagan una idea, es un azarbe que viene del Hondo, de Carrizales, el azarbedal, o lo llaman allí la gente de Carrizales, el azarbe cebadas, porque es la cabecera, se llama cebada, que ahí confluyen. Llegan las aguas de unos azarbes que vienen de Catral y que vienen también de Dolores. Y ese es un azarbe que es de agua de riego. Y en ese mismo azarbe, un poquito más adelante, antes de llegar a la carretera marina, el río Vinalopó, que se supone que es un río que nunca ha tenido salida directa al mar, sino que vertía su desembocadura tradicional. La tradicional, o sea, sí, antes de que estuviera eso, porque el derramador. El derramador es una zona, tenía un cono aluvial que vertía en mitad del Camp de Elche, en la zona del derramador, que por ahí le viene el nombre. En los años 70 lo que se hace es que más arriba de la vereda de Sende se abre una canalización que lo que hace es llevarlo hasta este azarbe, y entonces llega todo el agua del río Vinalopó, llega hasta azarbe. Este coto está aguas abajo, porque este azarbe al final muere en las salinas de Santa Pola, o sea, se muere, vierte las aguas. Entonces, una explicación sobre el tema o sea, no consideramos que sea una falta de agua, sino es un problema de calidad del agua, en el sentido de que son aguas, muchas de ellas procedentes muchas de ellas no son la del río Vinalopó, no, porque es más salobre, aunque sí se utiliza en cierta manera para el uso agrícola, pero las que vienen de la Vega Baja son aguas que vienen de la huerta tradicional, que son aguas que se utilizan para el riego a manta, que sabes que los sobrantes son canalizados a través de los escorredores a las acequias, que luego vuelve a ser utilizado durante varias veces, y entonces estas aguas están muy cargadas de nutrientes provenientes de los fertilizantes. Claro. Entonces, en esta época del año,
con el calor, pues aquello es una sopa orgánica que lo que hace una explosión de algas, de microalgas, que lo que hacen es consumir el oxígeno y provocar esta mortandad. Que más que el problema de falta de agua, es un tema de calidad del agua. Y si alguno de las personas que están viendo el programa llegan, por ejemplo, en lo que es la playa del Tamarí, la playa de la Gola, donde desemboca este azarbe junto al azarbe Ampla y el Robatori, que son los 3 azarbes de Carrizales, acaban ahí en lo que ya se llama la Gola. Ahí baja el agua, tú bajas y baja completamente verde, ¿sabes? O sea, si lo ves, y de hecho ahí hay un cartel puesto por el Ayuntamiento de Santa Pola en el que no se garantiza la calidad del agua del baño, pero es un problema por la saturación de restos de fertilizantes agrícolas. Tiene que ver, precisamente nos ha llegado la bandera roja, se ha colocado en Gran Playa, hoy mismo. ¿Puede tener algo que ver? No llega tan lejos. No, lo de Gran Playa, lo de Gran Playa es un vertido que fecal. Nosotros, sí, pero es curioso porque yo tampoco tengo muy claro de dónde puede venir, porque es un problema que nosotros formamos parte de la Junta Rectora del Parque Natural de las Salinas. Yo me acuerdo, ahora que lo dices, por cierto, la última vez que hubo una Junta Rectora, que ha pasado, pues se supone que tiene que haber todos los años, y llevamos, me parece, 4 años sin Junta Rectora. Y la última también había habido un problema en Gran Playa. En Gran Playa, y entonces el ayuntamiento lo achacaba a vertidos que vienen de una azarbe que bordea, que digamos que está bordeando entre Bras del Port y las antiguas salinas de Múrtula. Pero esa azarbe, ahí no hay casas, ahí no hay, es una azarbe que viene el agua súper limpia, que además que nace de un huyal que hay en el coto de Múrtula, que es una zona de saladar. O sea, que yo pienso positivamente que el problema de las... Solo tendrá que ver el ayuntamiento y la EDAR, que tiene que ser un problema de rotura de alguna conducción en la zona de Gran Playa. Claro, que ten en cuenta que aquella zona... regeneradas que... No, porque ten en cuenta que esa zona ya tuvo muchísimos problemas hace años porque tenía filtraciones de agua salada, porque digamos, ahí el nivel del mar está muy alto, ¿sabes? Porque está en una zona completamente inundable y ahí siempre han tenido muchos problemas con filtraciones, con vertidos, pero de las propias conducciones de la zona. Lo que pasa es que el ayuntamiento siempre lo achacaba al azarbe, pero desde nuestro punto de vista no tiene ninguna... Entonces habréis pedido explicaciones a la Consejería de Medio Ambiente de por qué se ha producido esta mortandad de peces en la finca del Pantaner. No. No, hombre, muy recurrente. Es recurrente en el sentido de que... ¿Esto pasa todos los veranos? A veces pasa, no todos los veranos, a veces pasa. No solo ahí, en el Segura, en algunos azarbes pasa. Y es por la calidad, por lo que tú dices, el la problema calidad de la del anoxia. agua. Sí, pero claro, pero es que es lo que... O sea, un problema de muy difícil resolución. En sentido, ¿Qué consecuencias tiene? Lo que estamos viendo, ¿qué consecuencias tiene? Si esos mújoles no se entierran de forma rápida, eficiente, porque hombre, ¿quién se tiene que encargar de eliminar este foco de contaminación? Hombre, ¿El propietario, la Claro, consellería? ahí hay una cosa, porque ese azarbe, yo es que no tengo muy claro que eso sea el azarbe de Alt, o es un azarbe, están dando cuenta los bichos comiéndose los mujoles. Es que yo no tengo claro que sea el propio azarbe de Dalt. A mí me parece que es como un canal paralelo en el que ellos tienen una contraparada para poder meter... Eso es una carpa. Eso es una carpa, sí. Pero la carpa, por ejemplo, no muere en una anoxia de esta. La carpa es más... La carpa puede es capaz de resistir casi prácticamente incluso fuera del agua. Entonces, el que haber cogido una carpa... Bueno, porque estaría la carpa muerta por ahí, por lo que fuera, pero vamos, yo estuve viendo, porque me mandaste las fotos... Fuiste, ¿no? Ya. No estuve, es que eso está dentro del coto, no. Vale. Somos bienvenidos, además. No os permiten entrar. Bueno, en principio no, ahí tienes que ser o cazador o que te hayan llamado y en principio no tenemos tampoco ninguna relación con ellos. Vale, pero que nos inviten. Por las imágenes que ves, que son tú me mandaste las imágenes, pero es que eso no es el azarbe, eso es el humedal que se nutre de las aguas del azarbe. Y ahí me imagino que al meter el agua del azarbe, pues se han colado algunos peces al propio humedal. Pero bueno, desde un punto de vista, tampoco tiene mayor problema para los propios peces.
luego está también el tema de que yo no sé hasta qué punto ellos tienen cerrado, porque, hombre, los peces normalmente cuando notan, sobre todo los mújoles, que además nadan como cualquier pez. El mújol es un pez de mar, ¿no? Freza en el mar, pero luego le gusta subir las corrientes, sobre todo los azarbes, y llega hasta el hondo, y es muy típico pero vamos, es una situación no frecuente, pero en ocasiones ocurre, y muchas veces ocurre pues, en los azares porque se cierran las compuertas y los bichos no pueden, porque ellos, claro, detectan la falta de oxígeno y entonces lo que hacen es moverse hacia zonas más bajas, pero claro, es un poco el saber un poco la ¿Y qué pedís vosotros? ¿Qué medidas entonces son las que se deben llevar a cabo para evitar que esto suceda de forma frecuente como está sucediendo? Hombre, es difícil porque es lo que hablamos, o sea, es que son aguas de uso agrícola. La teoría sería, pues en vez de utilizar tanto abono químico, hacer agricultura ecológica y utilizar abono natural, por lo menos en las zonas protegidas y más ahora, por ejemplo, que no sabes ahora con el tema del bloqueo en el estrecho de Hormuz, que hay una subida súper importante del precio de los fertilizantes, pues sabes que se fabrican a partir del gas y del petróleo, los fertilizantes que luego con lo que nos comemos las cosas se fabrican con petróleo y gas. Ha subido muchísimo el precio y una de las cuestiones de la agricultura ecológica es la utilización de abono natural, o sea, procedente de los excrementos de las granjas. Y aquí en España, afortunadamente o desafortunadamente, granjas no nos faltan y precisamente los excrementos es un problema y un foco de contaminación. O sea que, digamos que podría ser un momento bueno pues para poder cambiar de abonos químicos a abonos orgánicos y también quitarnos un problema del exceso de excrementos de muchas granjas de purines. Bueno, continuamos en los humedales y continuamos en el Parque Natural de las Salinas, porque los fertilizantes o estos vertidos o la mala calidad del agua no es tampoco uno de sus principales problemas. También lo es el comportamiento incívico y la falta de control y vigilancia por parte de las administraciones de los vertidos que están soportando las salinas, vertidos de basura por la Nacional 332, que este es el problema, porque es algo, las salinas cruzan una nacional y aquí estamos viendo la basura que tiran. La nacional la que cruza. La nacional cruza las salinas. Estaban antes, la albufera de Elche estaba antes. Muy buena puntualización. Pero estamos viendo que esto es como tierra de nadie. Aquí había unas papeleras, la Consellería las retiró y dice que está en contacto permanente con el Ministerio de Transportes para que se encargue de la limpieza de las cunetas del estacionamiento, donde tiran basuras y donde también las autocaravanas aparcan para verter esas manchas son las aguas fecales. Aguas fecales, efectivamente. Pero es terrible. ¿Eso es lo que habéis detectado? Sí, bueno, sí. Pero claro, el problema no es un problema de incivismo, si acaso el incivismo de la Generalitat Valenciana, que después de 25, yo creo recordar que eso está desde antes de finales de los 90. Que se pusieron allí esas papeleras y no solo se pusieron las papeleras en 4 puntos de parada tradicionales ahí en la Nacional 332 cuando atraviesa la salina de Santa Pola y han estado funcionando durante décadas y sin ningún problema. Y el año pasado, en marzo pasado, de buenas a primeras, un día, porque eso es un punto aparte de parada de descanso de los automovilistas y tal, es un sitio muy importante desde un punto de vista de la torre todos hemos parado a ver la Torre del Tamarit, es un espectáculo paisajístico impresionante. Y luego desde un punto de vista ambiental, en el lado que nos toca, los ornitólogos que hacemos el seguimiento de las aves, el borde, la charca salinera en la que está en mitad de la Torre del Tamarit, está en mitad de una charca salinera y eso es Charcolís, que es además la más grande de las salinas de Obras del Pol, donde se reúne ahí unos cónclaves de un montón de especies de aves acuáticas y que es una de las zonas más importantes y más emblemáticas del Parque Natural. De hecho, ASA, la celebración del Día de las Aves, que se celebra a primeros de octubre, se la celebramos allí.
O sea, en la carretera se pone una mesa, ponemos mesas con revistas, con información para la gente que pasa y los telescopios. Y enseñar a la gente pues, la importancia de la salina Santa Pola, la importancia de las aves acuáticas. ¿Sabes que es un sitio importante? Es que desde ahí se ve el Hondo también, se ve perfectamente el Hondo. No, el Hondo queda... Todo eso es la salina, eso es las salinas. El Hondo, digamos, el Hondo en realidad... las salinas y el Hondo es el mismo humedal. Digamos que esto es un poco como lo de las fronteras de los países, que son fronteras artificiales. En su día se determinó el que había dos parques naturales, el Hondo y las Salinas, pero en realidad forman parte del mismo humedal, que es en la época clásica, de la época de antes de los romanos, pues que era el llamado, no, incluso anterior, Sinus Ilicitanus, o sea, era un golfo marino que se ha ido colmatando primero con la formación de una restinga, de una barra que digamos que lo separó del mar, del resto del mar, formándose la albufera. ¿Cuál es? ¿Esa barra cuál es? ¿La Sierra de Arenales? No, la barra digamos que es la donde más o menos para Estados Unidos sobre donde va ahora la Nacional. Eso o sea, la barra sería la carretera. Una primera restinga, ¿vale? Que lo que hace es separar el mar de la tierra. El mar de lo que es el propio continente. Sí, ¿sabes? sí. Y lo que ha ido a través, porque ahí desembocaban el río Vinalopó y el río Segura. Y entonces a través no había embalses, y entonces bajaban los sedimentos. Claro. Bajaban sedimentos y entonces se ha ido colmatando. Y ese antiguo Sinus Ilicitanus de los romanos pasó a ser la albufera de Elche, y después de la albufera de Elche, porque la albufera de Elche se mantenía con agua dulce, porque venía de las aguas de los azarbes, porque se mantenía la huerta tradicional y muchas de esas aguas, la mayor parte era agua del Segura. O sea, es una historia del manejo que se estuvo manejando de esa forma durante siglos. Hasta prácticamente el siglo XIX, cuando digamos pierde valor económico el tema de la gestión de las pesquerías, sobre todo el mujo se sacaba un montón de dinero, estuvo manteniéndose durante siglos, estamos hablando desde la Edad Media hasta el siglo XIX, puede haber casi 1000 años de funcionamiento artificial de la albufera de Elche, y curiosamente en ese momento de falta de rentabilidad, lo que se hace es se invierte, en vez de meter agua dulce, el agua dulce de los azarbes se hace una mota, y en vez de que entre al humedal, se canaliza hacia el mar. Y entonces, ¿qué se hace con la zona esta de la antigua albufera de Elche? Metemos agua de mar y fundamos unas salinas para aprovechar la sal. O sea que las salinas se fundaron en el 19. A finales del 19. La primera que se funda yo creo que es la que está ahora desaparecida, que es donde está el Museo de la Sal, que es la de Múrtulas, que Múrtulas es una familia de Santa Pola, y después está Bras del Port, que es de una familia que viene de Cuervo, que yo creo que venían originarios de Asturias, me parece, y luego Bonmatí, que también es gente de aquí, o sea, de Santa Pola. Estamos hablando de 3 familias. Sí, las que han creado las tres salinas que había, que sabes que Múrtulas se cerró en los años 70, sí, y que bueno, ahora permanecen pues lo que es la estructura, sí, pero no hay una utilización, no entra agua de mar, que precisamente uno de la entrada de agua de mar, por donde hay los problemas ahí en Gran Playa, pues era la antigua acequión por donde se alimentaba el agua para las salinas de Múrtulas, que ahora están por todo el bajo, y se han utilizado, yo sé que se han utilizado prácticamente como alcantarillas. ¿Y es donde más flamenco se ve? Allí por el Museo de la Sal. Bueno, en todas partes. Más flamencos hay más, por ejemplo, ahí en Charcolís, ahí está lleno de flamencos. Nos recomiendas ir. Vale, y último, es que no sé si tenemos tiempo para más, creo que no. Último, pregunta, ¿vosotros habéis elevado esta queja de la falta de papeleras que se retiraron y ahora está la basura acumulada, como hemos visto en este vídeo, que lo has grabado tú, ¿no? Hace unos días. Sí. Esto desde hace unos días. 2 semanas. Cuando presentamos el escrito, reclamando otra vez, porque claro... ¿Pero por qué os habéis dirigido al Defensor del Pueblo? ¿Qué pasa? No, dos cosas diferentes. Vale. No, primero nos hemos dirigido a la Consellería a reclamarle una vez más, porque ya cuando las quitaron, avisamos
avisamos del problema que iba a haber y fue cuando nos respondieron, no, es que esto ya lo hemos hablado, que esto no es parque natural, esto no es zona de uso público, cuando allí, habéis visto en el vídeo que hay un cartel bien claro que pone Parque Natural de la Salina de Santa Pola, un mapa de uso público donde está señalizado precisamente la Torre del Tamarí como una zona de observación de aves. Nos hemos dirigido al Defensor del Pueblo por el tema de un escrito que presentamos al Ministerio de Transportes, pedir una reunión para explicarle la problemática que tiene, a ver si una puñetera vez también, perdón la expresión. Tú estás igual que el alcalde, el Óscar Puente sigue sin haceros caso, ¿no? Sí. No, si no es un problema de Óscar Puente, es un problema de que la administración, por un lado, esto es un parque natural, que es un parque natural, y la consellería tiene una responsabilidad evidente y lo que no puede, y además que llevan 20 y tantos años haciéndolo, porque ahora, después de 20 y tantos años, se han dado cuenta de que no lo tienen que hacer, o sea, es que no tiene absolutamente ni pie ni cabeza. Que el conseller ha dicho que ellos no tienen por qué limpiar. Que dice que es cosa, que además que están en contacto con transporte. No contesta. Y transporte no contesta, entonces la falta de respuesta ante el escrito presentado a transporte, al ser una administración estatal, hemos recurrido al Defensor del Pueblo y no al Síndic de Reyes. Claro, porque no os hacen absolutamente ni caso. Por eso el defensor y no el síndic. Pues no te vayas, Sergio, porque te voy a necesitar también como experto y como presidente de ASA para que me valores esta otra noticia que se está produciendo en estos momentos. Mira, adivina, ¿esos árboles qué son? Un plátano. Un plátano de sombra. Es el árbol preferido del alcalde. Ese plátano de sombra se está colocando en esta zona del ayuntamiento, donde el pavimento ya... Pues genial. Sí, pues ¿verdad? ¿Te gusta? Este alcalde está plantando árboles en todas las calles. Sí, pero es importante que se planten, porque aquí en Elche parece que la concejalía no de ahora, o sea, de siempre, la concejalía de jardines parece como que tenía una aversión a los árboles de hoja caduca, que son árboles importantes, porque curiosamente la hoja caduca tienen hojas en verano, dan sombra, frescor en verano, y luego en invierno, ¿qué hace? Pierden la hoja. Entonces, cuando necesitamos y que nos gusta que nos dé el solecito porque hace fresco y tal, pues ahí están los árboles dejando pasar el sol, que es generalmente estos árboles los que se ponían en todos los pueblos, es lo típico en el paisaje urbano, pero cuando desde los ayuntamientos se hace una gestión, en vez de pensar en facilitar la vida a los ciudadanos, sino una pura visión economicista y de ahorro, no, es que claro, caen hojas y hay que barrerlas, y que cuesta dinero y es molestia y tal, y entonces ¿qué hacemos? Quitamos los árboles o ponemos árboles que no pierden la hoja, o no pierden la hoja, o directamente ahora la moda que hay de quitar árboles, de arrancarlos, directamente arrancar los árboles y poner toldos y isolar el suelo, ¿sabes? Poner cemento, bueno. Pues es una maravilla, porque no es solo un árbol, mira, tenemos, ahí está. Podemos decir que este alcalde es el alcalde que plantaba árboles. Sí, bueno, hombre, hay un cuento muy bonito que es el hombre que plantaba árboles. En Elche se han plantado, y tiene, de hecho, de la Comunidad Valenciana, yo creo que es la tercera ciudad con más zona verde por habitante, la tercera me parece, creo recordar. Y eso es un orgullo, ¿no? Y bien, o sea, que se ha mantenido, y yo sé, el ayuntamiento hay que reconocerlo, que ha tenido un esfuerzo económico importante de comprar todos los huertos, y que es un gusto. Ahora que hablas de huerto, no sé si estuviste en la fiesta del Lord del Gat, te voy a poner las imágenes. No. El Lord del Gat se ha recuperado no solo el palacete, sino todo el huerto del Palmeral. Se ha instalado ahí la concejalía de Medio Ambiente, y se va a instalar en el centro. Tienes que ir a visitarlo, porque el alcalde lo ha convertido en un parque público. Sí, qué bien, porque... Y lo importante, y con esto termino contigo, ¿dónde estabas ayer cuando salió la luna roja? ¿Te perdiste la luna roja? Oh. La Villa Naranja. Bueno, naranja también. Mira, esta es la luna grabada desde el Lord del Gat. Bueno, ahí ya estaba un poco ya más amarillo. Sí, sí. ¿Dónde estabas? En casa. Vivo en San Fulgencio, al lado de entre... ¿Y te asomaste para verla? No, bueno, salí del este a salir al barco.
Y la viste. la vimos naranja, Bueno, pues, saliendo ahí por el este. Pues sí. fíjate qué regalo la sí. naturaleza les ofreció a los centenares de personas que acudieron ayer a la fiesta pública de inauguración del Arc del Gat. Ojalá os hagan caso y la basura desaparezca del Parque Natural de las Salinas y también se mejore la calidad del agua. Ojalá. Gracias. Venga, a ti, Rosemary. Y nosotros nos vamos con la sección de Vericat. Con esta sección ponemos el punto final al programa de este jueves. Mañana volvemos a las 9:30 para contarles más información y también ofrecerles la entrevista que vamos a realizar después del programa a nuestro pregonero de las fiestas.